Bienvenidas y bienvenidos al taller de Derechos Humanos y Acción Comunitaria. En este año tan particular trabajamos algunos temas históricos ya clásicos del taller y otros nuevos, por supuesto, porque siempre el contexto nos interpela, pero teniendo como premisa central que sean las y los estudiantes quienes propongan, quienes estructuren, quienes traigan al taller esos temas, esas problemáticas que les preocupan de este universo de los derechos humanos, sobre todo pensando en la vulneración de los mismos, y motivando permanentemente el diálogo reflexivo, la crítica constructiva, la autocrítica evitando caer en posicionamientos irreflexivos, que los posicionamientos que tomemos tengan razones y argumentos de por qué los pensamos y los contextualizamos de determinada manera. Y uno como adulto siempre intenta aportar o aporta desde el marco de las ciencias sociales, desde un posicionamiento teórico, pero siempre teniendo en cuenta que los temas, las ideas y las problemáticas que se trabajan son las que ellos y ellas quieren traer al taller, las que los están motivando a repensar este mundo. Así que estos son los temas que trabajamos este año. Yo voy a hablar de uno de los casos más relevantes para nuestro país, que es el caso de María Soledad Morales, una adolescente de 17 años que fue asesinada de una manera completamente violenta y enferma el 8 de septiembre de 1990. Este caso, entre muchos otros, me llamó mucho la atención, ya que esta chica fue asesinada por los conocidos hijos del poder, que pertenecen a familias de gran poder económico o con una gran importancia social. Es por esto que quedaron inmunes a cualquier castigo que se les otorgó en ese momento. Y que sí fueron condenados socialmente, ya que este caso nunca fue olvidado, nunca recibieron la condena que merecían. El racismo es una forma de discriminación y marginación basada en la categoría de raza. La categoría de raza es una construcción muy antigua que tiende a adjudicar valores deterministas o definitorios a personas por su color de piel o rasgos físicos. En base a esto decimos que la raza no existe, pero la discriminación racial sí. En el pasado, la discriminación racial se justificó por un hambre expansionista y por un malentendido concepto de progreso. En el presente aparece de muchas maneras. Podemos destacar la actividad del movimiento supremacista blanco, que no es uno en el mundo y es muy heterogéneo. En Estados Unidos tiene presencia y lobby político, pero también en otros países. El supremacista blanco Anders Breivik, por ejemplo, perpetró un atentado masivo en Utoya, en Noruega, en el año 2001. También son un ejemplo de esto las masacres de Christchurch en Nueva Zelanda. En 2001 comenzó a sesionar en las Naciones Unidas la Conferencia de Durban. Esta conferencia ha emitido documentos muy interesantes respecto del racismo y la discriminación racial. Entre ellos destacan la forma que le atribuyen al colonialismo en favorecer el racismo y la forma en que los derechos de los nativos indígenas americanos también son pisoteados por el racismo. Recomiendo leer en la página de la ONU llamada Luchemos contra el racismo muchos de los documentos que están ahí presentes y se puede leer el documento entero de la conferencia de Durban, la última. José Acosta Martínez tenía 32 años cuando lo mató la policía a la salida de un boliche porteño. George Floyd tenía 46 años cuando lo mató la policía en Estados Unidos. Estos dos casos son crímenes raciales. ¿El aborto es legal o clandestino? Si la ley no se aprueba, las personas gestantes que no tengamos el deseo de ser madres, vamos a abortar en la clandestinidad. Las que tengamos recursos podremos sobrevivir. Iremos a un médico, le pagaremos o compraremos las pastillas. Pero las que no podamos hacerlo, caeremos en la inseguridad máxima. Señoras y señores, ¿cree usted que una mujer puede gustarle introducirse una varilla de paraguas, una aguja, una percha para abortar? Sepa usted que no. Las mujeres y los cuerpos gestantes tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a no morir en la clandestinidad
y estar informadas e informades. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. El aborto debe ser legal, seguro y gratuito. El aborto es una deuda de nuestra historia que debe ser saldada. Hay que tener en cuenta las consecuencias físicas y psicológicas de un aborto clandestino. Que no exista esta ley deja desprotegidas a las mujeres más humildes y vulnerables. Que una mujer tenga que hacerse un aborto en un marco de ilegalidad deja un dolor y sufrimiento, ya que no va a poder ser acompañada en una situación tan difícil y traumática. Que esta ley no exista es condenar a la mujer a una situación de peligro para su salud y una absoluta soledad. La educación sexual es la iniciativa de enseñarle a las personas, más que nada a niños y niñas, sobre temas relativos a la sexualidad y el género. De esta forma, las generaciones más jóvenes pueden crecer conociendo de estos temas y crear una opinión crítica sobre ellos. Aquí voy a mostrar unos argumentos a favor de la implementación de la educación sexual en las escuelas. 1. Los niños tienen derecho al conocimiento, principalmente si sus padres no se los otorgan. Este argumento hace referencia a cómo muchas familias deciden ocultarle este tipo de información a sus hijos, pues la consideran tabú o incómoda de hablar. Argumento 2. Todos y todas debemos estar informados sobre el tema, puede ser útil en cualquier ocasión. Este se refiere principalmente a saber defenderse en momentos de riesgo. Hay muchas personas que también están en contra de la educación sexual integral en los colegios. Obviamente, estas tienen sus argumentos, como por ejemplo, el famoso movimiento de que con mis hijos no te metas o no a la ideología de género en las escuelas. Con estos argumentos, muchas familias, muchas personas, padres, madres, que no están de acuerdo con la educación sexual integral, quieren quitarla del sistema educativo, pero es algo que no se va a poder porque esto está avalada por la ley 26.150, que establece el derecho a todos los estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral en todas las escuelas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria. Uno de los casos que considero más importantes en la historia argentina sobre la trata de personas es el caso de Marita Brom. Este es una investigación y proceso judicial que inició el 8 de febrero del 2012 tras la desaparición de María de los Ángeles Brom, más conocida como Marita, una joven de 23 años que salió de su casa para ir al médico y nunca más volvió. Ella desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. Sus padres, la investigación policial y los sucesivos fiscales intervinieron en la causa. Han sostenido que se trató de un secuestro de trata de personas para la prostitución, en el cual identificaron a varios sospechosos. Susana Trimarco, la madre de Marita, aún no puede encontrar a su hija, pero sí logró que el caso se convirtiera en un emblema y permitió realizar un mapa de la trata de personas. El caso de Marita dio visibilidad a la trata de personas y a la red de corrupción estatal. El trabajo sexual es la prestación de un servicio sexual a cambio de dinero, en el que todas las partes comprometidas lo hacen por decisión personal y con consentimiento propio. En Argentina, el trabajo sexual es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas, y se ejerza voluntariamente. Es decir, no se condena a quien la ejerce. La diferencia clave entre el concepto de trata y el de trabajo sexual es que en el primer caso hay una privación ilegal de la libertad de las personas. Esa sujeción contra su voluntad, que puede practicarse mediante violencia o engaño, puede tener varios fines, entre ellos la de la explotación sexual. En 1994 se creó la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, el primer sindicato de trabajadoras sexuales. Algunos de sus objetivos son exigir derechos a las trabajadoras sexuales, luchar contra la violencia policial, derogar los artículos de los códigos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual y, sobre todo, sensibilizar sobre la diferencia entre trabajo sexual y trata o tráfico. El tráfico de humanos o trata de personas es un movimiento ilegal e involuntario por sus víctimas que está dividido por la trata de personas para someterlas a trabajos forzosos.
Las víctimas de este pueden trabajar en sectores de la agricultura, minería, pescadería o construcción. La trata de personas para realizar actividades delictivas forzosas. Este incluye robos, cultivo de drogas y venta de mercancías ilícitas. La trata de blancas, en el cual las víctimas reciben a menudo documentos falsos de viaje y una red organizada las transporta al país de destino donde serán sometidas a la explotación sexual. Y el tráfico de órganos, que es una práctica que consiste en la extracción de órganos humanos con fines comerciales. Bueno, la red de pedofilia es un grupo de personas que sienten atracción sexual hacia los niños, niñas o niñes, difundiendo, compartiendo y produciendo videos e imágenes sobre estos. Un caso muy reconocido relacionado a la pedofilia es el de Jeffrey Epstein, que era un reconocido y multimillonario funcionario de Estados Unidos que se dio a conocer porque manejaba una red de tráfico de menores y que ahora se sabe que varios miembros de la élite de Hollywood e incluso de la realeza estaban involucrados. Por último, otro caso que ocurrió acá en Argentina es el de Ricardo Rousseau, que es el ex pediatra del Hospital Garrahan, condenado a 10 años de prisión por producir, tener y facilitar la distribución de imágenes de explotación sexual infantil.